Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés en este Ateneo Santanderino. Queremos agradecer mucho a Carmen Posadas el esfuerzo que ha hecho por venir hoy a Santander, que además se ha visto obligada a aterrizar en el aeropuerto de Bilbao, venir a toda prisa desde Bilbao para Santander y por tanto agradecerla especialmente ese esfuerzo. Yo no quiero quitar ni un minuto a la protagonista, que es Carmen Posadas, sí agradecerla otra vez, porque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que viene a este Ateneo, cosa que de verdad le estamos muy agradecidos y muy orgullosos de que venga a hablarnos de su última novela y que a partir de ahora ya sea ella la protagonista. Únicamente el presidente del Diario Montañés, don Luis Revenga, va a decir unas palabras introductorias y a partir de ahí será la conferencia entrevista con Javier Menéndez Llamazares y con Sancho Michel. Así que a partir de ahora, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por haber llegado de forma un poco accidentada, pero estar aquí presente con nosotros. Cuando uno viaja a Austria, se dice, hay una leyenda urbana que dice que en Austria la gente es muy culta y que cuando van por la calle y ven a un músico, enseguida la identifican. Claro, que identifique a la gente del pueblo a un músico denota mucho el nivel cultural del pueblo austriaco, del pueblo vienés en concreto, que es donde hay esa gran afición a la música. En España, cuando alguien ve un futbolista, veo ahí uno del Barça a mi izquierda, que es amigo mío, cuando ve la gente a Piqué por la calle, pues todo el mundo sabe que es Piqué. Pero además de Piqué y los futbolistas, hay personas como Carmen Posadas que la gente la reconoce por ser escritora. Y eso tiene un enorme mérito, el mérito se lo debemos a ella. Es muy difícil que un escritor, un novelista coetáneo, no hablo del cuadro del Café de Pombo, donde conocemos a los que están sentados en la tertulia del cuadro de Solana, un coetáneo, que la gente se dé codazos y diga, esa que va por ahí es Carmen Posadas, tiene una enorme importancia. Y denota que el pueblo español también es culto, no tanto como el austriaco quizá. Claro, Carmen tiene ese nivel de popularidad, pero popularidad en el buen sentido, bien entendida, porque tienes encima una labor ingente, Carmen. Han sido 15 relatos infantiles, 12 novelas, Premio Planeta, ensayos, guiones, etcétera, etcétera. Y eso la gente lo ve, lo sabe, te sigue. Es que soy muy vieja, es la única explicación. ¿Qué va? Adicionalmente, yo te diré que el XL semanal empiezo a leerlo siempre por la última página, porque en el XL semanal, que como tenemos la suerte de leer el Diario Montañés, lo ven, pues en lugar de empezar por Pérez Reverte, que suele estar en la 3, me voy a la última, que es Carmen Posadas. Siempre empiecen por el final, que es Carmen Posadas. Bueno, Carmen, un otoño sin ti en Santander no es otoño. Nos tienes acostumbrados a comparecer aquí, precisamente para eso, para presentar tus novelas, tus obras. Tenemos hoy la licencia para espiar, en la que has explicado por activa y por pasiva en los medios, que es la historia del espionaje femenino. Has tenido la suerte, has tenido el honor y el orgullo de pertenecer a una familia de un diplomático que era tu padre, conocer ambientes que no se suelen dar en la vida normal de otra serie de profesionales, de otro tipo, y por consiguiente, claro, tienes una serie de vivencias, una de las cuales seguramente es el espionaje que has tenido ocasión de ver de cerca. Y bueno, lo que ha dicho Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo, que te agradecemos mucho tu presencia, que te admiramos muchísimo y que te animamos a que sigas así. Muchas gracias, Carmen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir esta tarde a la presentación de Licencia para espiar de Carmen Posadas. También hablaremos de esa faceta, no solamente como novelista, ensayista de Carmen, sino también como articulista, que hablaba el presidente del Aula de Cultura. Aunque en este caso pues, es una faceta que le obliga a usted a ser un poco más atemporal, porque claro, usted escribe... Pero llámame tú, pues si no me da una depresión. Bueno, pues Carmen, el ser articulista para el semanal, pues te obliga a ser un poco atemporal, porque bueno, luego entraremos un poco más en el detalle, ¿no? Hacía mención a esa otra faceta. Estamos en el Ateneo hoy para presentar esta novela en particular, pero también para hablar en general de la cultura, porque siempre que, bueno, esta última... novela pues nos da pie un poco a hacer recorrido por tu vida literaria, ¿no? Que es profusa.
Carmen Posadas nació en Montevideo, Uruguay, un país que, aunque les parezca a ustedes mentira, entonces era mucho más moderno que España. Cuando Carmen llegó a España, le llamó mucho la atención un país tan clerical como era este. Quizá hoy se ha dado la vuelta como un calcetín esta situación, pero bueno, allí vivió hasta los 12 años y en 1965 pues, se traslada a Madrid con su familia. Después ha vivido en ciudades como Moscú, como Buenos Aires y Londres, ciudades todas en las que su padre pues, fue embajador y perteneció a diferentes misiones diplomáticas. Es autora de más de 15 libros infantiles, que es una faceta que a ella le gusta mucho reseñar, así como 12 novelas, 2 biografías, ensayos, varios guiones de cine y televisión, que alguno de ellos, pues supongo que hay algún proyecto que nos quiera contar actual, con Netflix, por ejemplo, ¿verdad? En 1998, recordarán, ganó el Premio Planeta. Su obra está traducida a más de 30 idiomas y en el año 2003 la revista prestigiosa Newsweek le señaló como una de las autoras más relevantes de su generación. Y antes de darle la palabra a mi compañero Javier, tenemos que hacer una pequeña síntesis de lo que es esta novela. Después de haber novelado Carmen la vida de mujeres tan apasionadas como la Bella Otero, Teresa Cabarrús o la Duquesa de Alba, Carmen Posadas nos ofrece un recorrido por la historia, desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad, y podemos decir que Licencia para espiar llega para desmentir o tal vez para confirmar esos tópicos que giran en torno a las mujeres expertas en el arte de obtener esa información. Acaba la novela, por cierto, hablando con una espía en activo, pero lo que sí es cierto que había una inglesa, que esa sí no le ha dado tiempo a Carmen a introducirla, según tengo entendido, que lo que hacía era tejer, y tejiendo mandaba mensajes. Esa anécdota también nos la va a contar. Bueno, pues yo le quiero ceder la palabra a Javier para que empecemos un diálogo sobre la novela en particular y sobre toda tu obra, Carmen, en general. ¿Se me oye? Ah, sí. Muy buenas noches. Es una suerte que al final el Viento Sur nos haya permitido tenerte con nosotros, aunque sea después de un viajecito tan largo. Gracias por el esfuerzo y por venir. Estábamos todos esperándote. Bueno, hemos hablado de que se presenta un libro, novela. Podemos discutir si es novela o es algo más especial, pero en este caso lo que sí es una obra literaria, que la primera pregunta que le surge al crítico, cuando lean el libro, en la página 19 hay una curiosa anécdota que yo creo que es una muestra de cómo es el resto del libro, en la que cuenta que cuando uno visita el Museo del Espionaje, que está en Berlín, lo que le cuentan los guías es que el espionaje es el segundo oficio más antiguo del mundo. Claro, uno inmediatamente da por pensar en cuál será el primero, aunque obviamente el primero probablemente sea el de narrar, ¿no? El de contar, el de los escritores, y ese oficio que permite que hoy te tengamos aquí y nos puedas contar un poco de esta historia. A partir de ahí hay muchas más sorpresas, ¿no? Sobre todo el que no solamente recojas esos personajes de la historia, sino que decidas novelar cada capítulo y contarlo como si fuera, bueno, pues un relato, un fragmento de novela, dando vida no solo al personaje, sino a todo el mundo que tiene alrededor, ¿no? Y arrancas, bueno, pues por el principio. No es el Génesis, pero es un poquitín más allá, ¿no? Con ese viaje de Moisés y después con un personaje que algunos no teníamos tan controlado, pero que me imagino que ha sido, bueno, pues una auténtica delicia visitar esa edad antigua y reconstruir la historia de la primera espía. Si te parece, cuéntanos un poco quién fue esa primera espía que inauguró ese oficio, no sé si el primero o el segundo más antiguo del mundo. Bueno, primero, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí porque guardo muy buen recuerdo de la vez anterior. Y entonces te cuento un poquito cómo se me ocurrió escribir esta novela. A mí siempre me fascinó mucho el mundo de los espías, porque más adelante, cuando ya terminé el libro, una de las 2 espías en activo que entrevisté me dijo una frase que me pareció que le define muy bien qué es el espionaje. Y ella dice, la vida no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás.
Y es verdad, porque lo que los espías han hecho, no lo sabremos nunca, pero verdaderamente han cambiado el curso de la historia, no una vez, sino muchas, muchas veces. Y a mí, como digo, siempre me había interesado mucho el mundo del espionaje, pero más aún cuando fuimos a vivir a Moscú, que tú lo mencionabas antes, porque en aquella época, estamos hablando del año 72, vivir en Rusia era como vivir en una novela de espías, pero no de James Bond, sino Anacleto, agente secreto, porque todo funcionaba muy mal. O sea, los rusos tenían una obsesión con espiar a todo el mundo, y yo entiendo que pusieran micrófonos en la embajada de Inglaterra o en la embajada de Estados Unidos, pero yo me pregunto qué secretos nucleares pensaban obtener de la embajada del Uruguay. Aún así, estábamos llenos de micrófonos. Y la gente que trabajaba en la embajada, tú sabías que era un espía. O sea, el que te traía el café con leche por la mañana era un espía. Y la cocinera era una espía. Y había un operario que tú decías, ¿de qué se ocupa Sirioya? No, Sirioya solo se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Entonces, bueno, claro, nieve mucho en Rusia, pero en fin, ¿qué hace el resto del día y qué hace durante el mes de agosto y de julio? Bueno, era el encargado de poner los micrófonos. Pero como digo que todo funcionaba muy mal, estos micrófonos eran desastrosos. De vez en cuando se invertían y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estabas tranquilamente durmiendo a las 4 de la mañana y de repente una pelea acalorada o un partido de fútbol o no sé qué, tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense que queremos dormir. Y entonces, bueno, pues el haber vivido tan de cerca ese mundo, que es verdad que ahora parece un poco, bueno, un poco absurdo, pero que existía y que además sabías, o sea, tú sabías que los espías te estaban mirando. Por ejemplo, mi madre, cuando venía a España, cada vez que quería decir algo, hablaba así bajito. Y mi mamá, no te preocupes, aquí no hay espías, puedes hablar normal. Porque en Rusia, cuando quería decir alguna cosa, teníamos que ir todos al cuarto de baño y ella abría la ducha. Y entonces eso distorsiona los sonidos. Lo digo por si alguna vez tienen miedo de ser espiados. Este truco, por lo visto, funciona muy bien. Pero tú te has sentido muy espiada en general en la vida, además de esa experiencia en Rusia. Posteriormente yo entiendo que sí que has tenido esa sensación por momentos, ¿no? Bueno, en otras épocas de mi vida, sí, cuando estaba casada con Mariano también ahí tuve, yo qué sé, sabías que había gente que te estaba espiando y te decían más o menos, bueno, las cosas que tenías que hacer para evitar que te espiaran. Todo esto que les voy a contar ahora quedaba muy antiguo, porque en aquella época no había teléfonos móviles, ¿no? Pero bueno, te decían, por ejemplo, que se podían pinchar los teléfonos de 3 maneras. Se podían pinchar en Telefónica, que eso normalmente es lo que hace el juzgado, ¿no? Después se podía pinchar en la calle y se podía pinchar ya dentro de la casa donde está la cometida. Bueno, y obviamente dentro de la casa, pero en fin, eso ya tendrías que tener el espía en casa, ¿no? Y a nosotros nos lo habían pinchado en el portal. Así que hicieron un barrido, quitaron todos los micrófonos, pero nos dieron varias instrucciones de cómo había que comportarse para que no te grabaran. Entonces, una de las cosas que decían es que nunca te pusieras cerca de una ventana, porque a través había micrófonos muy sensibles afuera y que te podían estar escuchando. Que si tenías que ponerte cerca de la ventana, había que bajar el visillo, porque eso no dejaba pasar el... Pero como digo, esto es casi del Jurásico, ¿eh? Ahora me imagino que el método será mucho más sofisticado. ¿Cuál es el término que sintetiza mejor la labor de un espía? Bueno, yo hablé con dos espías en activo y entonces le pregunté que cuál era el precio a pagar por convertirse en espía. Y obviamente yo quería que me contaran, tirarles de la lengua, que me contaran alguna de lo que llaman ellos operaciones, ¿no? Cosas, misiones en las que habían intervenido. No, por ahí no entraron, pero sí me contaron la parte del factor humano, ¿no? Y entonces me decía que el precio a pagar por ser espía es el silencio. O sea, una de ellas en concreto era madre de familia numerosa, tenía 4 hijos. Y digo, a ver, explícame eso, ¿cómo has mantenido tu secreto? Digo, sí, mis hijos nunca se enteraron hasta que me jubilé. Mi marido sí lo sabía, pero yo tenía que engañar a todo el mundo. O sea, a mi familia tenía que engañarla, a mis amigos tenía que engañarla. ¿Y dónde decías que trabajabas? No, yo decía que trabajaba en un ministerio. Entonces, bueno, así Pasaba tenía por una funcionaria tapadera. pública. Sí. Bueno, quizá las mujeres son especialmente discretas en el arte del espionaje.
Sí, eso que tú contaste antes de esta señora que les cuento un poquito porque me pareció asombroso. No lo pude meter en el libro porque me enteré tarde, pero había una venerable anciana, imagínense ahora como la señora Marple, este modelo, que ella era la madre de alguien que trabajaba en una embajada importante. Y entonces esta señora completamente inofensiva se sentaba en una esquina y hacía punto, y escuchaba cosas y todo lo que escuchaba lo mandaba cifrado en la bufanda o lo que quiera que estuviera tejiendo. A que parece inverosímil, increíble, pero como la realidad supera siempre la ficción, este era uno de los métodos. También pasó que en la Guerra Fría hubo muchas mujeres que tuvieron una actuación muy, muy destacada y que luego se callaron para siempre, nunca confesaron a qué se dedicaban y al cabo de 50, 60 años nos hemos enterado. No sé si algunos de ustedes han visto una película que se llama La espía roja de Judi Dench, a lo mejor la han visto, ¿no? Que es esa historia y como esas hay muchas. Es una señora que tiene 70 y tantos años y que invita a su hijo a comer roast beef un domingo y de repente ding dong, suena el timbre y es Scotland Yard que la viene a detener. Y señora, le venimos a detener porque usted en los años 60 ha pasado un secreto nuclear a la Unión Soviética. El hijo casi se cae de espaldas, no podía creer. Pues era verdad. Y esta señora durante después de esa época de haber tenido esta actuación tan destacada, porque lo que ella dijo fue, si los rusos tienen la bomba atómica y Occidente también, nunca va a haber una confrontación. Si los dos lo tienen, pues evito eso, ¿no? Pero se cayó como una muerta y durante 60 años vivió una vida haciendo tartas de manzana y tocando el piano. Realidad de ficción, y al comienzo del libro cuentas, yo creo que una de las anécdotas más jugosas, que además es personal, o que la conociste en primera persona, y es eso de que en la URSS, paraíso del realismo socialista, hubiera tantas casas encantadas, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurriera eso en ese país y por qué sucedía, ¿no? Bueno, como digo, los soviéticos estaban absolutamente obsesionados con el espionaje y una de sus jugadas habituales era que los diplomáticos o los representantes de compañías importantes se divorciaran de su mujer, porque entonces así podían introducir en sus vidas una Tatiana guapísima, una Irina, ¿verdad? Bueno, y entonces les voy a contar el método que utilizaron con mi madre. Para intentar que se largara. Había distintas formas de hacer luz de gas para las señoras para que ya se desesperaran y se fueran. En el caso de mi madre fue el siguiente. Primero nos contaron que la embajada estaba embrujada, que antes de la época soviética esto había pertenecido a un riquísimo comerciante moscovita que había matado a su mujer, la había descuartizado y la había quemado en la chimenea. Y tú veías la chimenea y te lo creías, porque una chimenea enorme que cabías de pie, literalmente. Bueno, después de aterrorizarnos con esta historia, un día está mi madre durmiendo, papá estaba de viaje, y empieza a oír unas voces lastimeras que decían, no, Sasha, no lo hagas, no, perdóname, perdóname. Mi madre aterrada, ya a punto de salir corriendo, de repente dice, los fantasmas hablan en español, esto es muy sospechoso, ¿verdad? Bueno, gracias a eso, al final no se fue, pero otras embajadoras se largaban. Porque además hay que decir que vivir en Rusia en aquella época era desesperante. Todo funcionaba mal. Te espiaban, no sé, por ejemplo, me acuerdo una vez que tuvimos que salir corriendo a la farmacia porque mi hermana se cortó un dedo. Salimos corriendo a la farmacia y nos mandaron un motorista a buscarnos porque no puedes moverte un centímetro sin que ellos sepan. Bueno, te hacen la vida tan imposible que muchas embajadoras decían, no, es que fulanita de tal se fue al dentista, porque los dentistas moscovitas eran horribles, o sea, era peligrosísimo el dentista en Rusia y no volvió nunca. Oye, la embajadora del Perú y la embajadora de no sé quién, todas desaparecían y poco tiempo después los abandonados maridos estaban en los cócteles con una guapísima rubia, listísima y por supuesto espía. Espías a las que dedicas, bueno, el capítulo 2, ¿no? Es increíble eso de que existieran escuelas para espías, bueno, en este caso unas espías muy especiales, ¿no? Las golondrinas, de las que nos hablas, bueno, como dices, Natashas, Darias y Kalinas.
¿Cómo descubriste eso? ¿Fue mucho tiempo después o allí Bueno, acababa fue siendo mucho, vos sí, eso fue mucho tiempo después, pero entonces ahí me di cuenta que estas guapísimas rubias con las que aparecían los embajadores eran golondrinas. En inglés se llaman Red Sparrows. Y lo que hacían era, los rusos, ir a los pueblos más remotos y llevarse a las niñas más guapas y más inocentes. Le decían a sus padres que, bueno, que durante un mes o dos no iban a poder comunicarse con ellas, que más adelante le darían noticias, nunca más volvían a saber de sus hijas. Y estas niñas entraban en una especie de escuela por un lado como de geishas, o sea, que les enseñaban todo tipo de artes amatorias, cómo seducir a la gente, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también las convertían en espías, o sea, por supuesto sabían disparar, sabían manejar venenos y eran muy, muy eficaces, porque esto es lo que se llama la trampa de miel. Entonces, la trampa de miel consiste en que primero te enamoran y luego te chantajean. Y esto está a la orden del día. Se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos, en este momento, el 70% de la información que los chinos obtienen, en este caso estamos hablando no de información política, sino de información industrial y que tiene que ver con las empresas, etcétera, el 70% se obtiene a través de trampas de miel. Y no es que te encuentres una china monísima en el gimnasio, porque a lo mejor es una rubia escandinava, ¿sabes? O sea que nunca puedes sospechar que va a ser espía china. a partir de ese relato tuyo propio, arrancas un recorrido histórico. Arrancas con Rahab de Jericó y después pasas al mundo clásico, que sorprende además la cantidad de espías que ha habido, según nos vas contando, en una historia que conocíamos pues del colegio, ¿no? Casi que habíamos visto de otra manera. Por ejemplo, cuentas la historia de Julio César, que tuvo no una, sino 3 espías casi consecutivas, ¿no? No hubo personaje célebre en la antigüedad que estuviera libre de tener su espía. No, era peligrosísimo no tener espías, porque el saber es poder. Entonces, todos los reyes de todas las épocas, todos los presidentes, todos los sátrapas, todo el mundo cuidaba muchísimo el espionaje. Yo lo que quería es contar cómo ha ido evolucionando el mundo del espionaje desde los albores hasta el presente. Y para eso me tuve que leer una cantidad de libros sesudísimos sobre el tema del espionaje. Primero, eran aburridísimos. Digo, ¿pero cómo se puede escribir algo tan aburrido sobre un tema tan fascinante? Bueno, porque el espionaje tiene una parte muy glamurosa, que es la de James Bond y todo eso, que existe, pero luego tiene otra parte muy gris que es igualmente importante. O sea, por ejemplo, a mi hermana Dolores, que habla ruso muy bien, un momento dado lo quisieron fichar aquí en España para que fuera espía. Entonces ella estaba muy fascinada y dijo, qué ilusión, me voy a convertir en espía, hasta que se enteró en qué iba a consistir su misión. Y su misión consistía en sentarse en una mesita y escuchar durante horas y horas y horas Radio Moscú. Claro, esta información que es muy aburrida es muy importante también. Lo que hacen en los centros de inteligencia es, obtienen información a través de este sistema que les estoy contando de Radio Moscú. Luego también con los que llaman los espías que están en el campo, ¿no? Los que están infiltrados en células políticas o células, ¿cómo se llama?, terroristas o lo que sea. Luego el ciberespionaje, todo lo que se puede averiguar a través de Internet. Y luego, otra cosa que me contó una de las espías, que ya me quedó pati difusa, es que estamos rodeados de espías por todas partes. Por ejemplo, todos los servicios secretos tienen como informantes a los taxistas. Claro, es que los taxistas oyen cantidad de cosas. A las camareras de hotel. La camarera de hotel que entra en tu cuarto, con ¿quién existe mejor espía que una camarera de hotel? O las peluqueras, aparentemente tanto hombres como mujeres se les suelta muchísimo la lengua en la peluquería. Entonces lo que hacen es, con toda esta información, o sea, lo que conocen a través de los agentes, lo que conocen a través del ciberespionaje, lo que conocen a través de oír conversaciones, o sea, no solamente de radio, mejor dicho, no solamente de radio, sino también conversaciones telefónicas, etcétera, etcétera,
Toda esa información va a los centros de inteligencia y ellos lo procesan y con eso tienen un mapa. Pero se me ha ido la pinza porque tú me habías preguntado otra cosa. Sí, por algunos de los personajes, pero yo creo que igual nos puedes seguir contando más cosas. Sabemos que era porque Julio César, ¿no? vamos por Julio César, que tuvo 3 espías, una de ellas, pues la madre de nada menos que de Bruto, ¿no? Háblanos un poco de eso. Bueno, sí, ya sé por qué me perdí. Porque yo lo que quería contar es cómo ha ido evolucionando el mundo del espionaje. Entonces, en estos libros aburridísimos que estoy contando, todo el mundo dice que la primera misión de espionaje de la que se tiene constancia en el mundo occidental está en la Biblia y es cuando Moisés manda a unos espías a averiguar cómo es la tierra prometida. Y estos espías fracasan estrepitosamente. Dios se enfada muchísimo. Sabe que Yahvé en aquella época tenía la paciencia bastante corta y castiga al pueblo elegido a estar 40 años más vagando por el desierto. Bueno, entonces muere Moisés, llega Josué y decide que va a volver a mandar a espías a averiguar cómo es la tierra prometida. Y ahí es donde entra en acción este personaje que se llama Rahab y que viene en la Biblia, y que el Mossad la tiene como el emblema, es el emblema del Mossad, es esta mujer que se llama Rahab. Y tanto en el mundo judío como también en el cristiano, sin que nosotros lo sepamos, juega un papel muy importante, porque en el Evangelio según San Mateo está la genealogía de Cristo, ¿no? Y se remonta a siglos atrás, y la única mujer que menciona es justamente Rahab, porque tiene esa misión tan importante, ¿no? De conseguir que el pueblo elegido entre en la tierra prometida. Y entonces, bueno, empiezo por ahí, después me voy a la India y hablo de las comedoras de venenos, que eran unas niñas a las que desde muy pequeñas las hacían comer venenos, primero para inmunizarlas y luego para convertirlas en unas bombas ambulantes. Podían matar a un hombre, bueno, una vez más con la trampa de miel. Y después me voy al mundo clásico. Y entonces, por eso es lo de Julio César, que curiosamente Julio César también tenía devoción por el espionaje. De hecho, incluso inventa un código que se llama el Código César, que consiste en cambiar letras por números y hasta el día de hoy se usa, se llama el Código César. Pero, como el ser humano es tan paradójico, en el momento más importante de su vida, que es cuando lo van a matar, no le hace caso a sus espías. Sus espías le dijeron, mira, hay una conjura, en la conjura está fulano, mengano, y Bruto, tu ahijado, no hizo caso. Después vinieron los augures, que son esos que leen el futuro en las entrañas de los animales. Dijeron, cuídate de los idus de marzo, no vayas al Senado. Ni pito caso. Luego su mujer le dijo, he tenido un sueño, no vayas. Tampoco hizo caso. Y se metió el solito en la boca del lobo. Y luego hubo otra tentativa de advertirle a lo que se estaba arriesgando, que es lo que se cuenta en esta historia. Porque César tenía 3 mujeres, bueno, su mujer y 2 amantes en esa época. Una era Cleopatra, la otra era su mujer legítima y la otra era Servilia, que es la madre de Bruto, del asesino, bueno, del que ha sido asesino de César. Y ella se entera de que su hijo va a matar a su amante. O sea, es un dilema que yo creo que si Shakespeare lo hubiera cogido hubiera hecho una maravilla, porque claro, es una mujer que tiene que elegir entre matar a su hijo o matar a su amante. Bueno, yo no les cuento lo que hace porque es bastante interesante. Entiendo que has tenido que hacer una criba importante, una síntesis, un filtrado de información para aprender y luego desaprender, porque si no, en lugar de una novela tan apasionante y tan fluida, pues con toda esta información que has tenido que asimilar, ese cribado ha sido tremendamente importante, ¿no? Eso también es una labor del escritor, Sí. ¿no? Desaprenderlo. Es verdad, es verdad. Eso es un consejo que yo siempre doy. Yo tengo una escuela de escritura por internet, que es una de las cosas que estoy más orgullosa, porque es ayudar a otros a cumplir el sueño que yo un momento dado tuve, y hemos tenido muchos alumnos ya, y algunos con premios, y muchos con libros publicados, etcétera, etcétera. Y entonces siempre les digo que si van a escribir una novela histórica,
es muy importante aprender todo sobre la época que vas a tratar, pero no solamente historia, sino también las costumbres, o cómo hablaba la gente, o qué comía, o cómo se vestía, ¿no? Aprender, aprender, aprender y luego desaprender. Y entonces se me quedan todos un poco chafados y digo, bueno, después de que me he tomado la molestia de aprender eso, que lo tengo que olvidar. No, no, no. Consiste en que de alguna manera tienes que tener toda esa información en tu cabeza, pero no ponerla en el texto, porque si no te puede pasar, que seguramente os ha ocurrido leer una novela histórica que te da la sensación que el escritor te está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y te tumba a base de datos, de batallas, de cosas que no te importan nada. Bueno, pues por eso cuando escriban una novela histórica, alguno de ustedes que a lo mejor se anima, acuérdense, aprendan mucho, pero luego desaprendan, para que solamente quede la espuma del soufflé. ¿A ti en qué te ayuda a escribir, Carmen? ¿En qué te ayuda a escribir? ¿Para qué me ¿Para sirve qué te escribir? sirve escribir? Bueno, primero que me ahorré una pasta en psicoanálisis y en psicólogos. Como a otros cocinar, que por cierto que luego hablarás de la tú, ¿no? relación, Sí. la relación entre literatura, en tu caso, ¿no? Y Sí. gastronomía, ¿no? Que por ahí. Exacto, exacto. Eso me ha ahorrado muchísimo dinero. Y además, también se lo recomiendo porque es una terapia buenísima y siempre funciona. Cuando estás en una confusión espantosa, que no tienes ni idea para qué lado tirar, te dicen una cosa y te dicen otra, tú ya estás mareadísimo, es buenísimo sentarse y escribir. Porque la solución en realidad está en tu cabeza, pero como hay tantas interferencias y tantas moscardones dando vuelta por ahí, es muy difícil centrarse. Pero una vez que tú te sientas y le das forma al problema, ayuda muchísimo. Y luego hay que encontrar, ¿no? A los personajes de la novela, porque te he escuchado en alguna ocasión hacer una diferenciación en lo que es un escritor ciego y uno cojo, ¿verdad? ¿Tú cuál de los dos perfiles tienes? Bueno, primero ¿El ciego o el cojo? voy a explicar lo que es. Yo creo que hay como dos tipos de escritores. Yo lo llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Javier Marías lo llamaba los escritores con brújula y los escritores con mapa, pero bueno, es lo mismo. Un escritor cojo es el que antes de ponerse a escribir necesita documentarse muchísimo y entonces tiene que saberlo todo, tiene que saber la frase con la que empieza, la frase con la que acaba, cómo son los personajes, hacen como unas fichas policiales y entonces dicen, Javier, tiene 30 y tantos años, le gusta el café con leche con 2 terrones de azúcar y lleva los calcetines de rayas, ¿no? Y una vez que ya tienes ese pequeño esqueleto, ese personaje ya gana una corporeidad y tú lo puedes incorporar. Y bueno, como digo, los escritores cojos son esos, ¿no? Que tienen que saberlo todo antes de ponerse a escribir, luego cuando tienen todos los datos, se sientan y ¡rum! La novela casi sale sola. Bueno, a mí me encantaría que me pasara eso. Yo soy de las otras, soy la escritora ciega que no tiene la más repajorera idea de nada de lo que va a pasar en su novela. Y entonces yo me siento delante de esa pantalla parpadeante y digo, bueno, Carmencita, ¿y ahora qué? Bueno, pues de repente te viene una ideíta, que a lo mejor es una estupidez, pero hay que seguir esa ideíta porque te va a conducir a algo, ¿no? Y entonces puede ser una frase, o puede ser un sueño que tuviste, o puede ser una escena que se te quedó en la cabeza. Empiezas por ahí y la historia, una cosa te va llevando a otra, te va llevando a otra, y no me pregunten cómo, pero al final sale 400 y pico páginas. Sí. Unos minutos nos comentabas la decepción en Rusia, ¿no? Al ver que ese espionaje, esa novela de espías, era más bien un tebeo de Anacleto. A lo largo de la novela nos vas presentando a muchos personajes de otros espionajes como es el español, ¿no? Yo no sé nosotros en qué división estaríamos, porque sacas a muchos, pero claro, incluso conversas al final, como decía Sancho, con una espía de verdad, que ya nos contarás cómo conseguiste esa información privilegiada, pero no sé si nosotros somos de los champions de los espías o es una novela, no una novela, sino un tebeo de Mortadelo y Filemón lo que tenemos en España. Es otra pregunta que le hice a mi espía y me dijo que los espías españoles están muy cotizados. Y una de las razones por que están muy cotizados es porque los servicios secretos españoles siempre han tenido muy buenas relaciones con los países árabes. Y eso le viene muy bien, sobre todo a los países anglosajones, que, como ustedes saben, el 11S los cogió completamente
in albis. Y eso es otra cosa que cuento en el libro porque es impresionante. O sea, una vez que cae el muro de Berlín, entonces los servicios secretos se relajan porque piensan que, bueno, ya hemos ganado la guerra, ya los soviéticos no han pasado al basurero de la historia, ya no van a hacer absolutamente nada. Y dejan de invertir en la CIA, porque no solamente en Estados Unidos hay la CIA, sino hay como 6 o 7 servicios secretos que cada uno se ocupa de una cosa, ¿no? Y entonces, cuando, me parece que es un mes antes del 11S, sale alguien le pregunta a un responsable de seguridad que cuál es el mayor peligro latente que hay en Estados Unidos en ese momento. Y ellos dicen que los ecologistas. Bueno, pues una semana más tarde caía las Torres Gemelas y ellos no tenían espías que hablaran árabe. Y además habían dejado pasar una cantidad de señales que ahora cuando te lo cuentas te quedas patidifuso. Por ejemplo, ya saben que los terroristas se entrenaron en Estados Unidos. O sea, que ellos iban a aprender a pilotar a unas academias, una, no me acuerdo, en Cincinnati y otra en no sé qué otro sitio, y uno de los instructores se puso en contacto con las autoridades y le dijo, mire, es que yo tengo ¿cómo se llama? Un alumno muy raro. Cada rato me dice que por qué no imaginamos volar por encima de Nueva York y pasar rozando entre las Torres Gemelas. Esto es un poco raro. Bueno, pues lo dijo, nadie le hizo caso y ya ven lo que pasó. Sí. Lo que pasó con la Renfe, ¿no? En aquel momento tampoco se hizo mucho caso. Entonces, lo sofisticado de los servicios secretos en la actualidad de España confronta con la intervención del móvil del presidente del gobierno. ¿No? Bueno, sí, no sé, eso la verdad es que los servicios secretos tendrían que saber que Hubo una me anécdota imagino. que todos recordaréis cuando un grupo de espías del CNI se dejaron sus nóminas en el piso encima de los terroristas que estaban espiando que estaban abajo. Y esto salió en el periódico y esto, pues no sé si fue hace 10, 15 años, pero eso está en la historia reciente de los servicios secretos españoles. Napoleón tenía una forma de nombrar a ese tipo de cosas. Él, claro, estamos hablando de Napoleón, lo llamaba el general Chapuza. Y el general Chapuza era, o sea, invencible, o sea, todos los desastres eran achacables al Eso, general Anacleto Chapuza. no, pero la tía Sí. de Mortadelo y Filemón Por era ahí, lo más parecido. por ahí, sí, sí. O sea que al final muchas cosas que nosotros pensamos que son súper sofisticadas y que hay una mente privilegiada que nos vigila a todos. Bueno, esto todo queda anulado por el general Chapuza. La novela es un libro de personajes y absolutamente magnéticos, ¿no? Obviamente los más conocidos como Mata Hari o Catalina de Medici ya tenían su caché, pero luego hay un par de ellos que a mí me han sorprendido mucho, que son María la Valteira y luego sobre todo Caridad Mercader, ¿no? Que es un personaje que para mí era absolutamente desconocido. Yo no sé cómo llegas a ese personaje, a esa historia tan fascinante que ha dado lugar a novelas, películas, que además es que lo tiene todo, ¿no? Con esa trama con artistas y un crimen tremendo. Claro, yo siempre he querido escribir la biografía de Caridad Mercader y nunca me he atrevido porque es una mujer horrible. O sea, es muy, muy difícil escribir una biografía de alguien que el lector va a sentir un rechazo desde la primera página, ¿no? Y entonces por eso me he echado atrás, pero sí, aquí necesariamente tenía que hablar de ella. Les voy a contar un poquito quién es Caridad Mercader. Estamos al principio de la Guerra Civil. Ella es una señorita de familia bien nacida en Cuba, casada con un burgués muy rico de Barcelona, tiene 5 hijos y un buen día se aburre o lo que sea, y entonces empieza a tener amigos entre los anarquistas de Barcelona. Y entonces ahí se hace devota de la causa soviética. Entonces deja a su marido,
se va con sus hijos a Francia, tiene una vida muy complicada y ahí la fichan los servicios secretos para que empiece a actuar. Como ustedes saben, Stalin tenía una obsesión que era matar a Trotsky. O sea, él le había intentado no sé cuántas veces, siempre había fracasado, siempre se le escurría entre los dedos. Y entonces, una de las personas a las que encarga matar a Trotsky es a Caridad Mercader. Entonces, Caridad Mercader programa, porque esa es la palabra, a su hijo para convertirlo en un asesino. Y lo programa con muchísimo tiempo. Primero lo que tiene que hacer es borrar, por supuesto, su verdadera personalidad. Este chico hablaba francés muy bien, porque como les dije, había vivido con su madre en Francia de niño, y entonces adquiere otra personalidad, se llama el señor Jackson, y el señor Jackson va a un congreso de trotskistas que hay en Ámsterdam, una cosa así. Y ahí se hace amigo de una de las secretarias de Trotsky. Y ya te digo, no habla una gota de español, porque Trotsky tenía la obsesión de que lo iba a matar a un español, porque como estaba en México, él pensaba siempre que iba a ser alguien del Partido Comunista Español que lo iba a matar. Así que tenía mucho recelo con los españoles, entre otras cosas porque ya habían intentado matarlo y ya habían fracasado. Entonces, bueno, se mete en la casa de Trotsky, se hace pasar por el novio de esta señorita que era muy fea, muy poco agraciada y que está como loca con este novio guapísimo, porque Ramón Mercader era muy guapo, y planean todo el asesinato. Su madre, que como digo, lo había entrenado, o sea, y una de las cosas que me sorprendió, parte de su entrenamiento era cuando estaban en Francia, ir por la calle y seguir a un pobre infeliz y matarlo sin que nadie se diera cuenta. O sea, que imagínate que tú vas por la calle y te toca que Caridad Mercader y su hijo están entrenando, ¿verdad? Bueno, entonces llegan a México. Trotsky está viviendo en la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Él se mete en la casa, se hace amigo y en un momento dado le dice a Trotsky que quiere, por favor, que le lea un textito que ha escrito para un congreso o algo por el estilo. Y entonces Trotsky, él va ese día directamente a donde está Trotsky, va con una gabardina, es el mes de agosto, hace un calor que se caen los pájaros, pero no sé por qué los cuidadores de Trotsky no se dan cuenta. La razón por la que tenía que ir con una gabardina es porque por un lado llevaba una pistola y por el otro lado llevaba un piolé, que es lo que usan los alpinistas, que es un gancho muy afilado. Y entonces se va a donde está Trotsky y le dice, bueno, aquí está, maestro, este texto que quiero que lea. Trotsky se acerca a la ventana para ver bien y el Mercader se da cuenta de que si pega un tiro va a alertar a toda la casa, así que empieza a pegar en la cabeza con el piolé. Y bueno, una escabechina espantosa, por supuesto lo cogen, su madre que está afuera fumando locamente para recogerlo cuando terminara de cometer el crimen, se escapa y lo deja ahí. Y este señor se pasa 20 y tantos años en la cárcel, nunca confiesa, nunca reconoce que es Ramón Mercader, sigue diciendo que es este señor Jackson, porque tenía un lavado de cerebro tal, todo hecho por su mamá. Hay otra cuestión del libro que parece mínima, pero yo creo que son esos detalles de escritora que le dan un valor especial al libro, ¿no? Y es ese subtítulo casi escondido que tienes de La mano izquierda. Bueno, es que yo quería que esta novela se llamara La mano izquierda, que me gustaba mucho más que Licencia para espiar, que es un poco obvio. Pero como los que entienden de marketing son los de la editorial, pues se llama Licencia para espiar. Pero yo quería que se llamara así porque yo pienso que las mujeres manejamos muy bien la mano izquierda. Y Carmen, ¿qué papel le corresponde a la literatura en la época actual? A la literatura en general y a los escritores en particular, en una época en la que se ha democratizado tanto la opinión, en la que hoy en día vale casi más un Twitter que una novela o que un artículo en un diario semanal. Y lo hemos visto en las anteriores elecciones en Estados Unidos.
Sí, hoy día se produce un fenómeno muy curioso porque antes la información y la opinión iban de arriba abajo, o sea, alguien con prestigio, yo qué sé, Bertrand Russell o Jean-Paul Sartre o quien quiera que sea, esbozaba una teoría y eso iba permeando O Proust, que no nos dará tiempo a hablar de Exacto. Proust, que ha tenido muchísima Sí, influencia en tu obra, ¿verdad? exacto, sí, sí, y que bueno, esa opinión iba permeando y personas menos avisadas, pues al final se hacían de la opinión de lo que había dicho alguien, que para eso era un ser bastante inteligente, ¿verdad? Ahora ocurre al revés, ahora la información va de abajo arriba, o sea, es mucho más importante lo que dice un influencer que lo que dice un premio Nobel. Entonces es que verdaderamente estamos viviendo en un mundo en el que, primero, la información es lo más defectuosa que puede existir porque estamos invadidos de información que nunca sabes cuál es buena y cuál es mala. Y además la tendencia humana siempre es quedarte con la historia más rocambolesca, ¿no? O sea, todas las teorías conspiranoicas tienen más éxito que la explicación simple y sensata. Pues muchísimas gracias, Carmen. Yo quiero que cierre Javier con las preguntas que le queden por hacer en esta breve charla, pero profunda, antes de que firmes libros. Bueno, lo importante es que después se lean el libro, pero yo no puedo dejarte escapar sin que nos cuentes algo sobre ese capítulo final en el que consigues hablar con una espía que, bueno, pongamos que se llama Inés P., ya sabes, según dices tú, y que nos cuenta algunas cosas muy interesantes. Pero ¿cómo llegaste hasta ella? ¿Qué nos puedes contar sin que venga el CSID aquí a detenerte? ¿Y cómo es una espía de verdad? Bueno, yo conozco gente que trabaja en el CSIC, así que no me resultó muy difícil. Conozco a dos en concreto que tienen puestos bastante relevantes. Pero yo quería una mujer, y quería el testimonio de una mujer. Y entonces, claro, la dificultad era que muchas cosas no me iba a poder contestar. Así que ni siquiera intenté que me contara sus operaciones, ni cómo se infiltran en las células terroristas y cómo se infiltran en todo tipo de ambientes. Eso es que ni me tomé la molestia de preguntar porque ya sabía que no me lo iba a decir. Pero sí me interesaba la parte humana. O sea, eh, cómo te fichan, ¿no? ¿Cuál es el precio a pagar? ¿Cómo es el entrenamiento? Todo ese tipo de cosas y sí me lo contó. Entonces, primero le pasé el cuestionario y luego nos citamos en una cafetería del Extra Radio. Y yo que llevaba ya muchos meses metida en el mundo este del espionaje, me puse así a ver todas las caras, a ver si adivinaba quién era la espía, claro, imagínate. Ya con este training que tenía estaba seguro que lo iba a descubrir. Bueno, había muchas personas, yo miraba a una, miraba a otra, bueno, evidentemente descarté a todos los hombres, o sea que por lo menos esa criba primera me salió bien. Pero luego la persona más inverosímil, o sea, la última de todas las personas que había en esa cafetería que yo hubiera dicho, era ella. Y entonces yo le digo, entonces le conté, pues mira, me he sentado aquí y he intentado averiguar quién eras y eres eres la última elección que yo he hecho. Y entonces me dijo, es que soy muy buena espía. Y es verdad, porque claro, si vas vestida de rubia platino, con un reloj, un peluco no sé cómo, y en plan Úrsula Andrés, pues es muy cantoso. O sea, lo que tienen que hacer las espías es pasar lo más inadvertida posible y tenía un aire apacible y venerable. Nunca jamás hubiera pensado que era esa señora. Carmen. Sí, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, puesto que todavía tenemos tiempo. Va a haber un turno de unos 10-15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Yo estoy seguro que Carmen estará encantado de contestarlas. Y lo que sí les pido, como siempre, es que por favor cojan el micrófono que les pasarán y que las preguntas sean breves, concretas y directas.
Sí, no, si queréis pasamos a la firma. Si no hay ninguna pregunta, sí me gustaría hacer mi pregunta habitual. Hemos hablado de una novela que ya está aquí, estamos hablando del presente y un poco del pasado, pero me gustaría saber en qué estás trabajando ya para tu siguiente libro. Pues Por mira, lo menos un avance. no, te voy a explicar. Esto es como cuando acabas de tener un niño de 5 kilos y te dicen, ¿para cuándo la parejita? Dices, de momento no, voy a criar a este niño, voy a pasearlo, voy a llevar a todos lados. Y luego a partir del mes de marzo, una cosa así, ya me pondré a buscar. Claro, por supuesto. Había el señor ahí. Ahí el señor. Sí. Muy buenas, Carmen, bienvenida. Vamos a ver, yo del mundo de los espías conozco a James Bond, los buenos, los malos y los mejores, ¿no? Sean Connery el mejor para mí. Dicho eso, el nombre de Mata Hari nos suena, yo creo que a todos. ¿Qué destacarías de ella? Porque yo voy a empezar el libro seguramente por la parte de Mata Hari. Es archiconocida. ¿Qué duende tuvo esta mujer? Porque ves la foto y tampoco es especialmente bella. Que es una Cleopatra en plan espía, que no es bella, por así decirlo, una belleza pura, pero tiene un duende o algo que la caracteriza y la hace engatusar. Pues mira, te voy a contar. Yo cuando empecé a escribir este libro y me leí todos esos libros serios sobre espionaje, ninguno la menciona. Ninguno. Y digo, ¿pero cómo es posible? Pues es el epítome de las espías. O sea, si a alguien le pregunta un nombre de espía, lo primero que dice es Mata Hari. Bueno, pues el problema es que era una espía pésima. O sea, era un desastre. O sea, era de una patosería verdaderamente increíble. Ella, bueno, como ustedes saben, es una chica nacida en los Países Bajos, en Holanda, que se va con su marido a Java, bueno, unos sitios exóticos, y entonces ahí, como se aburren mucho, aprende unas danzas orientales y luego decide separarse de su marido, y la única manera de ganarse la vida es convertirse en bailarina exótica. Y se va a París y tiene mucho éxito durante mucho tiempo y tiene cantidad de amantes relevantes. Bueno, pero un momento dado empieza a cumplir años. La pobre, la verdad es que tenía 40 y tantos años, pero en aquella época ya esa edad ya estaba fané y descangallada. Así que cuando empieza a declinar su estrella, alguien le ofrece convertirse en espía de los alemanes. Y empieza a espiar para los alemanes. Pero como lo hace tan mal, enseguida lo descubren los franceses. Hay que decir que ella era una espía, mejor dicho, era una estrella mundial. O sea, que es como si Madonna en este momento descubrimos que es una espía. Esa es la razón, en realidad, por la que se ha hecho tan famoso. Pero todo lo hizo horrible. Cuando lo ficharon los franceses, también metió la pata. Estuvo aquí en Madrid, estaba en el Palace, se alojó en el Palace, hablaba con los alemanes, hablaba con los franceses, todos sabían que era espía, todos sabían que era espía, era una cosa patética. Y un momento dado los franceses están perdiendo la guerra, tienen unas bajas terribles, se está muriendo la gente como chinches, y entonces deciden dar un golpe de efecto, y el golpe de efecto es denunciar que han descubierto una espía y que la espía es nada menos que Madonna. ¿Vale? Esa es para situarnos en la situación. Y entonces, bueno, incluso se olvidan de lo que está pasando en el frente. Es un golpe publicitario extraordinario. Y el único dato redentor de esta espía tan mala y tan patosa es su muerte. Porque en ese momento sí se mostró muy, muy digna ante el pelotón de fusilamiento, dijo unas últimas palabras así como muy llamativas, no quiso estar vendada y murió como una valiente, pero todo el resto fue un desastre. Y la razón por la que la recordamos es porque era la Madonna de esta época. Si Madonna se hace espía,
sería muy, muy sonado, ¿no? Pues es el mismo caso. Hola, buenas tardes, Carmen Posada. Siempre es un placer escucharla. ¿Qué tiene que decirnos sobre la Bella Otero? Bueno, la Bella Otero, que yo sepa, no era espía, pero es un perfil muy parecido a Mata Hari. Y de hecho, bueno, yo escribí una biografía de la Bella Otero hace como 20 años, una cosa así, y ahora que estaba escribiéndose Mata Hari, me ha sorprendido que van vestidas iguales. O sea, tiene como una especie de sostén con piedras, con diamantes, no sé qué, es igual a Mata Hari. Lo que pasa es que la Bella Otero era mucho más inteligente. Era una mujer analfabeta, no sabía leer ni escribir. La violaron cuando tenía 16 años, mejor dicho, 14, no sé, menos, no sé, 12, una cosa así. Se escapa, se va a París y poco tiempo después se convierte en la reina de París y amante de 7 reyes, nada menos, ¿no? Pero ella era muy inteligente, nunca se metió en esos líos. El problema es que era ludópata. Y entonces, después de haber ganado una fortuna, ahora no recuerdo la cifra, pero el dinero que había ganado era una cifra absolutamente sideral, se lo timbió todo el casino. Buenas tardes. Me gustaría, muchas gracias por su charla y por la de todos. Me gustaría saber cómo disfruta más o qué es lo que más le gusta, si escribir novelas o los artículos que publica. Bueno, yo creo que disfruto más con los artículos porque yo soy muy haragana, muy haragana. O sea, de hecho, todas las mañanas me tengo que poner una pistola en la 100 y decirme, ahora tienes que trabajar porque si no, no haría nada. Y entonces los artículos son cortitos y además me permite tener como una ventana mucho más directa con los lectores, ¿no? Porque hablo de cosas de actualidad. La única dificultad que tengo es que los tengo que entregar con 2 semanas de antelación y entonces eso me complica mucho la vida porque estamos viviendo una época tan trepidante que al cabo de 2 semanas puede haber cambiado todo el panorama. O sea, que yo me paso la vida rezando eh, para que, yo qué sé, fulano de tal no se me muera. O que, o que Inglaterra yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Todo el tiempo, porque esa es la mayor dificultad. Pero sí me gusta mucho porque es verdad que estamos viviendo unos tiempos muy interesantes. Ya sabes lo que decían los chinos, ¿no? Líbrenos Dios de los tiempos interesantes. Pero para un opinador o para alguien que le gusta retratar eso, pues claro, es una fuente inagotable. Carmen, última pregunta por mi parte. ¿A usted quién es el espía o la espía que más le llama la atención y por qué? Y 2, ¿cuánto tiempo le ha llevado a escribir este libro? Bueno, me ha llevado 2 años, sí, sí, exacto, porque tiene bastante dificultad por la parte de la documentación, porque son muchos años, ¿no? O sea, es desde la Biblia hasta el presente y con cada capítulo tienes que recrear una época, un lenguaje especial, saber todo sobre esa época, lo que les contaba, ¿no? Leer mucho, aprender y luego desaprender. Y en ese sentido, pues ha sido bastante laborioso. Y de todo el libro, ¿cuál es mi espía favorita? Bueno, hay un personaje, como siempre la realidad supera la ficción. Había dos espías muy chocantes. Uno no lo podía poner porque era hombre, pero se los cuento porque es un caso tan inaudito. El mejor espía de la Revolución Francesa era un enano que medía 1,20 m y lo que hacía era que se metía en un carrito con un gorrito así de bodoques y lo dejaban en un sitio y espiaba todo. Eso si yo lo pongo en un libro nadie me cree, pero es que fue así y es verdad. Y otro caso insólito es el caballero de Eón. El caballero de Eón es
un ser que no se sabe si era hombre o era mujer, y que tuvo una vida absolutamente increíble. Él enamoró a la zarina de Rusia, haciéndola creer que era un hombre, enamoró al rey Jorge de Inglaterra, haciendo creer que era una mujer, y se acostó con Casanova, y Casanova no se enteró de qué sexo tenía esta persona. O sea, explíqueme cómo hizo eso. Pues lo hizo. Lo hizo y vamos, se sabe que es así porque Casanova reconoció que, bueno, él, nada menos que Casanova, no había conseguido averiguar si era hombre o era mujer. Bien, la última pregunta, por favor. Buenas noches. Hay un personaje que falleció hace unos años, calculo que usted la conociera personalmente en los años 80, en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra española, pues Lisboa y Madrid eran un nido de espías. Y la CIA mandó a una joven, guapa y elegante espía que se metió en la sociedad española, tanto que se enamoró. Y le pidió permiso a la CIA pues, para dejar el espionaje. La CIA no se lo dio, pero ella se casó con el conde de Romanones, era Aline Griffith. Ella luego vivió muchos años en su finca Pascualete, en Trujillo, y ahí recibía a los embajadores de Estados Unidos. Después de ver Madrid, al primer sitio que iban era donde iba ella, y en ese cortijo tan impresionante lo recibía. Se cree que ella fue, después de casarse, dejó el espionaje, pero también era informadora de los Estados Unidos, eso se sabe, de los embajadores. Este personaje, cuando ella muere, yo siempre pensé que tendría un libro, que alguien podía investigar. Usted ha hecho un libro muy difícil de investigación de una cosa antigua, o sea que este también lo podría hacer. Quiero decir, ¿cree que este personaje, porque luego en los años 80 y 90, si le preguntamos a todo el mundo, ¿quién es la persona más elegante de papel cuché? Todo el mundo diría Isabel Presley, pero yo siempre digo con permiso de Aline Griffith, porque ella era la modelo de la elegancia, de la personalidad. ¿Usted cree que este personaje tendría un libro relacionado con el espionaje? Bueno, es verdad que era una mujer elegantísima, eso sin duda, y una mujer inteligentísima. Y bueno, supongo que usted sabe que escribió 4 libros ella. Sí. La conocí ya una señora mayor, o sea, la conocí, ella tenía 70 y tantos años, o 80, o los que fuera. Sí que la conocí. Y me hubiera encantado poderla incluir en este libro, pero después de leer lo que escribió, me da la impresión de que tenía mucha imaginación. Mi lectura de sus libros es que ella llega aquí a Madrid y se pone a trabajar en una empresa de importación-exportación americana. Y yo creo que su jefe, en efecto, trabajaba para la CIA, pero ella era una secretaria, o sea que todo lo que cuenta es muy fantasioso. Si lee los libros se va a dar cuenta de que es todo producto de su imaginación, me temo. Una pena, porque me hubiera venido muy bien ponerla en el libro, pero... Pues muchísimas gracias a Carmen Posadas. Ahora ella va a firmar libros que se están vendiendo en la entrada. Vamos a montar aquí una mesita para que ustedes puedan subir y yo estoy seguro que Carmen estará encantada de firmarles ejemplares de esta novela, que yo se la recomiendo. Y vamos a despedirla con un fuerte aplauso porque además ha tenido un viaje accidentado.